siglos, cuando los tlaxcaltecas fueron llevados al norte para poblar, entre otros lugares, lo que hoy es el estado de Coahuila. Entre ellos llegó un caballero español, no de posición acomodada, pero sí de muy buen talante, llamado Don Juan de Solís. Tenía ya 60 años, pero los disimulaba muy bien, pues su complexión era la de un hombre alto, robusto y muy saludable. Se encontraba casado con una mujer muchos años más joven que él y tenían un hijo que para esta época tenía ya 18 años. Era un mozo guapo y gallardo. Estudiaba humanidades con los padres del convento de San Francisco y se encontraba viviendo su primer romance. Esto con la complicidad de su madre y a espaldas de su padre. Don Juan era muy respetuoso de las leyes de Dios y también de las leyes del señor virrey de la Nueva España. A todas luces podríamos decir que don Juan era un hombre feliz. Sin embargo, la desgracia tocó a su puerta, pues en el pueblo se empezó a rumorear que la esposa de don Juan de Solís le era infiel a su marido. Él se dio cuenta, porque las personas al verlo pasar por las calles murmuraban y se reían en secreto. Llegó el momento en que efectivamente él empezó a dudar de la fidelidad de su esposa. Una noche iba caminando, ya eran pasadas las 8. Para esa época no había nadie en la calle a una hora tan avanzada. Venía cabizbajo, pensativo, cuando en eso escuchó unos pasos que parecían seguirlo. Echó mano a la espada que llevaba siempre a la cintura y se le emparejó un tlaxcalteca, más viejo que joven. Le dijo: muy buenas noches, tenga su merced. Buenas noches. Su merced, yo quiero mucho a los de su casa. Conocí a su abuelo y también a su padre. Con frecuencia veo al niño Juan. Es el vivo retrato de su abuelo. ¿Cómo quise yo a ese caballero? Sin desmerecer a lo presente. He tenido siempre gran cariño por su familia. Muchas gracias, pues. ¿Cómo te llamas? Me llamo Blas Cázares. ¿Vives por aquí? Voy a buscar a un amigo y después a mi casa, que es la de su merced, que está en el callejón de los Tejocotes. Yo quiero hacerle un servicio a su merced. Sé que desde hace tiempo está triste porque cree que su esposa lo engaña. ¿Qué?, gritó don Juan con acento altivo. ¿Cómo te atreves tú a hablarme a mí de esos asuntos? No es para ofender a su merced. Simplemente quiero prestarle un servicio. Dentro de 4 noches le tendré la respuesta de si se equivoca o si no se equivoca. Aquella proposición fue muy atractiva para don Juan, pues realmente sí quería saber la verdad. Dentro de esos días se encontró muy nervioso y cuando se cumplió el plazo, volvió a ir otra vez a la misma hora, al mismo callejón. Como salido de la misma oscuridad de la noche, llegó nuevamente ante él el tlaxcalteca. ¿Y bien? Me temo mucho, su merced, que no se equivoca. ¡Las pruebas! ¿Dónde están las pruebas?, gritó don Juan, en una exclamación que parecía un sollozo, pero también un grito de cólera. Mañana finja su merced un viaje, pero regrese en la noche y escóndase en un rincón cerca de su casa. Entre las 12 y la 1 verá aparecer a un hombre que va a venir envuelto en una capa negra y con el rostro completamente oculto bajo un sombrero. Entonces podrá, si su merced lo desea, tomar la debida venganza. Volveremos a vernos. El tlaxcalteca se fue. ¡Espera! ¡Escucha!,
dijo don Juan, pero no le dio tiempo a nuevas interrogaciones. Al doblar la esquina, desapareció. A la mañana siguiente, don Juan anunció a su esposa que tenía que hacer un viaje por cuestiones oficiales y esta diligencia le tomaría una semana. Se le preparó el equipaje y salió, pero apenas se encontró en despoblado, se escondió en un bosque de huizaches y en lo más profundo tendió su capa y se sentó a esperar la noche. Estaba pensando qué iba a hacer o a decir al descubrir a los amantes. Sin embargo, presentía, conociéndose a sí mismo, que sería arrastrado por las emociones de furia y de venganza. Al fin se cerró la noche, luego de horas que a don Juan le parecieron interminables. Regresó al pueblo, pero entró por donde estaban las milpas y los solares. Muy sigilioso, llegó hasta su calle y se escondió cerca de su casa, detrás de un gran nogal muy alto y corpulento, a escasos 2 metros de su puerta. Ahí estuvo esperando. La noche era tenebrosa y destemplada, tal como convenía a sus planes. Pasaron horas. Don Juan ya empezaba a cansarse cuando se escucharon unos pasos en aquel mismo callejón. Poco a poco se fue dibujando el bulto de un hombre que iba efectivamente embozado en una capa negra y con el sombrero calado hasta los ojos. Llegó hasta la casa de don Juan y tocó a la puerta con 3 suaves golpes. Don Juan no pudo contenerse más. Salió intempestivamente de su guarida y enterró su espada en el cuerpo del que creía su enemigo. El otro no tuvo tiempo de defenderse, ni de quejarse siquiera. Un segundo después abría la puerta a su esposa. ¡Ah! Su amor y su instinto de madre le decían lo que había pasado. ¡Mi hijo! ¡Mataste a mi hijo! Se arrojó la pobre mujer sobre el cadáver ensangrentado. Don Juan tomó el velón que se ponía junto a la puerta y alumbró la cara del difunto. Efectivamente, era el vástago de ambos. Salió corriendo, enloquecido, por las calles. Meses después, el caballero español recobró la cordura. Fue entonces que tuvo que declarar ante un juez su crimen. Se supo que ni en el pueblo de San Esteban, ni en la villa de Santiago del Saltillo, había existido jamás alguna persona que llevara el nombre de Blas Cáceres. La gente, en busca de una explicación, atribuyó al diablo aquella celada. Furioso por la rectitud y tranquilidad con que vivía don Juan, le preparó aquella funesta trampa. A partir de entonces, al lugar donde alguna vez estuvo la casa de don Juan de Solís, se le conoció como el Callejón del Diablo. Y así se siguieron refiriendo a él hasta hace 2 o 3 décadas. El Callejón del Diablo, leyenda colonial de Coahuila. Muchas gracias.